hermanos, saludos, que el Señor me los guarde, me los cuide y me los bendiga. Agradecemos a nuestro Señor el que nos encontremos una vez más aquí, reunidos para exponer la palabra de nuestro Dios. Y bueno, esta mañana no pude estar con ustedes por compromiso de predicación en otra hermana iglesia en la fe y estuvimos exponiendo, pero aquí nos encontramos ya reunidos juntos, yo aquí, ustedes allá, para escuchar y exponernos todos a la palabra del Señor. Yo quisiera que vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo número 11, para que lo leamos. Y bueno, decirle que vamos a volver nuevamente a considerar los aspectos acerca de la iglesia en Esmirna. Ustedes saben que estamos viendo en esta serie de Apocalipsis, entramos a ver algunas consideraciones con cada una de estas 7 iglesias. Ya vimos la iglesia de Éfeso y ahora estamos viendo desde la predicación cuando me tocó, empezamos a ver la iglesia de Esmirna y hoy vamos a ver nuestra segunda intervención o nuestro segundo sermón, porque todavía queda material sobre esta iglesia donde lo veremos en otro sermón para abarcar la parte que nos resta. Hoy muy seguro solamente veremos el versículo 9c de este Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, con el mismo tema, amados hermanos, con el mismo tema. Es aquí nuestro énfasis, poniendo la mirada más allá de este mundo, poniendo la mirada más allá de este mundo. Así que les invito a leer y luego de leer yo quisiera que oremos, pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso número 8 hasta el versículo número 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, amados hermanos, a manera de recordatorio y de introducción a la vez, yo quisiera rápidamente que nosotros recordemos algunas cosas en la primera exposición que tuvimos sobre la iglesia, el mensaje a la iglesia a Esmirna de parte del Señor. Y bueno, una de las cosas que iniciábamos diciendo es que aunque el mensaje fue de manera directa al pastor o al ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia en Esmirna, todo lo que allí se estaba diciendo, se estaba mandando y demandando a la iglesia, tenía que ver o competía también o compete también a nosotros, porque somos pueblo del Señor. ¿Quién está enviando el mensaje por medio de Juan? Dice el texto aquí: el que estuvo muerto y vivió y que vive ahora por los siglos de los siglos. De manera que este mensaje es de parte de nuestro Señor Jesucristo, no solamente al pastor de la iglesia en Esmirna, sino también para nosotros. Y como una verdad central que hacíamos énfasis, fuerte énfasis en cuanto a esta congregación, porque recuerden que esta iglesia tenía una particularidad y ahí básicamente se centra todo el mensaje del Señor para la iglesia y obviamente que aplica para nosotros. Y es el versículo número 9, que veremos el versículo 9c solamente por razón de todo el material que aquí hay del versículo 10 en adelante, que no nos daría el tiempo considerarlo. Entonces, para dejarlo por mitad, vamos a ver un segundo sermón con relación a la iglesia en Esmirna. Pero mire una vez más el énfasis aquí del versículo 9. Yo conozco, este es lo que el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación.
Y sigue diciendo, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recordemos una vez más, mis hermanos, nuestro énfasis de acuerdo al texto. El Señor le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna que de paso estaba en gran tribulación, y estamos aquí recordando, porque habían sido perseguidos, muchos de ellos habían perdido sus empleos, sus trabajos, sus negocios, y estaban por causa de la persecución, en virtud del Señor Jesucristo, o del testimonio de la palabra y del Señor Jesucristo, habían perdido bienes y estaban sufriendo de manera general. Había una crisis material, y en medio de esta crisis material el Señor les dice, yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero le certifica, tú eres rico. Hermano, y como verdad central, una vez más, como ente regulador a todo nuestro sermón, decíamos esto, y queremos recordarlo una vez más. Decíamos en primer lugar esta cosa: preocúpate no por cómo tú aparentas ante los demás, sino por cómo te ve Dios. Por cómo te ve Dios. ¿Cómo veían en aquel tiempo a la iglesia de Esmirna? ¿Cómo lo veían? Bueno, era una iglesia en tribulación, con pobreza. Por eso el Señor le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero hacíamos énfasis, no en cómo la veía el mundo, ni los que les rodeaban, sino cómo lo veía el Señor. Y el Señor le dice, independientemente de eso, tú eres rico, tú eres rico. Entonces, una vez más, mis amados hermanos, preocupémonos más por cómo Dios nos ve antes que por vender una apariencia, una figura, una pose ante el mundo. Nuestra preocupación ha de ser cómo nos ve el Señor. No te preocupes, decíamos nosotros, por tener la atención de todo el mundo sobre ti. Preocúpate por tener solo la atención de Dios en tu vida. Dios sabía dónde estaba la iglesia de Esmirna. Dios sabía lo que ellos eran, lo que estaban padeciendo. Y ya eso, mis hermanos, es suficiente. Es suficiente. Es suficiente que Dios sepa acerca de nosotros. No nos esforcemos por vender algo que no es una realidad de nuestra vida. Vivamos, mis hermanos, transparente y abiertamente ante el Señor. Recordemos lo del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 8 al 10. Cómo lo veían aquellas personas, pero cómo ellos eran realmente delante de Dios. Y me permito, por favor, recordarlo, para luego entrar a lo que veremos hoy una vez más. ¿Cómo veían al apóstol Pablo? Y cómo a él realmente era su posición ante Dios y cómo lo veía Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 6, verso 8 al versículo 10. Dice Pablo, ¿cómo me ven? Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores me ven, pero la verdad es que somos veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí. Vivimos, nos ven muertos, pero estamos vivos delante de Dios. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, nos ven como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, dice el apóstol Pablo, nos ven así, pero la realidad es que lo poseemos todo. ¿Qué ve, mi hermano? No sé si usted pudo ver la conexión última de este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo número 6 hasta el versículo número 10 que leímos. Lo último donde el apóstol Pablo dice, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como dice Juan en el Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11, refiriéndose a la iglesia de Esmirna, que ellos estaban en tribulación y en gran pobreza. Pero dice el Señor aquí, tú eres rico. Tú eres rico. Pablo aquí se está describiendo como pobre, como no teniendo nada, pero en la realidad, poseyéndolo todo.
Y eso somos nosotros, mis hermanos, como vamos a considerar en un momento. Eran ricos. La iglesia de Esmirna eran ricos a pesar de la tribulación. ¿Cómo así, hermano Isidro? Sí, eran ricos. Eran ricos en la gracia del Señor y en el favor de Dios para con ellos. Y como veremos en un momento, ya eso es suficiente, mi hermano. Por eso el salmista, en el Salmo 73, el salmista Asaf, en el Salmo 73, versículo 25, dice así él: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y es que con Cristo y en Cristo, mis hermanos, estamos completos. En Cristo y con Cristo estamos completos. De manera que, con que el Señor conociera la iglesia de Esmirna, que los ojos de nuestro Señor estuvieran puestos sobre ellos, a pesar de cómo lo veía el mundo, y a pesar de que materialmente eran pobres, a pesar de todo esto, ellos en verdad estaban completos y ricos en el Señor. ¿Y por qué? Porque tenían el favor de Dios sobre ellos. Los ojos del Señor estaban sobre la iglesia. La atención del Señor estaba sobre la iglesia. Así que, mi hermano, en virtud de esto, escucha. Quien tiene a Dios de su lado y el perdón de todos sus pecados por la gracia de Cristo, no hay mayor riqueza que esta. Y en esta noche, mi hermano, yo quiero que tú te vayas a la cama con este pensamiento y esta verdad bíblica que yo te he dicho. Y te lo voy a repetir. Quien tiene a Dios de su lado y el perdón de todos sus pecados por la gracia de Cristo, no hay mayor riqueza que esta. La iglesia de Esmirna eran materialmente pobres. Estaban bajo tribulación. Pero sobre ellos reposaba y estaba la gracia del Señor. Los ojos del Señor. La bendición del Señor. Y lo que es más, eran redimidos por Cristo. ¿Hay acaso alguna otra riqueza mayor que esta? Mi hermano, que no te engañe el diablo ni tus razonamientos. O que no nos engañe el diablo y nuestro razonamiento. Celebra tu verdadera identidad y tu riqueza en Cristo. No, nuestra verdadera identidad no es las cosas de este mundo, ni depende de lo material de este mundo. Nuestra identidad, nuestra posición, nuestra verdadera realidad está en Cristo Jesús. Y por eso, nuestro Señor puede decirle hoy a la iglesia de Esmirna y hoy a nosotros que si estamos en Cristo somos ricos, mis hermanos, porque tenemos el favor del Señor y a Dios de nuestro lado. Escúchelo aquí. Permítame leer primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, hasta el versículo número 31. Primera carta de Pablo a los Corintios 1, 26 al 31. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Somos sabios en Cristo, justificación, somos justificados en Cristo, santificación, somos santificados en Cristo, y redención, somos redimidos en Cristo. ¿Para qué? Dice aquí el verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
en el Señor. Mi hermano, no es en tus bienes materiales que Dios nos manda a gloriarnos. Nos manda a gloriarnos en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es que está nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. En pocas palabras, es en Cristo que está nuestra riqueza. Tú ves, mi hermano, ¿por qué no es un título más que le hemos puesto al sermón, mirando más allá de este mundo, de esta tierra? Es precisamente por esto. Porque Dios quería borrar de la iglesia de Esmirna ese pensamiento de la tribulación, de su pobreza, y le estaba diciendo: ustedes son ricos. No importa cómo ustedes se vean. O escúchalo en el Salmo capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto sus pecados. ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién es el rico? Según el Salmo capítulo 32, aquel a quien Dios ha perdonado todas y cada una de sus transgresiones y pecados. Por eso, en nuestro himnario tenemos un himno tremendo, el 430, que en sus estrofas o en su coro dice: aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Por tanto, aleluya, estoy bien con Dios. Ahí es donde radica la verdadera riqueza. ¿En qué cosa? En que estamos bien con Dios. ¿O no es acaso esto lo que enseña Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice teniendo tal trabajo, tal entrada, tal sueldo, tales propiedades, tales bienes, tales ahorros, tenemos paz para con Dios. No dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, justificados pues para con Dios, somos verdaderamente ricos. O escúchalo en el Salmo capítulo 37, 1 al 3. Lo que nos dice allí: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Olvídate de ellos, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía, mi hermano, en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Mi hermano, que no te ciegue el razonamiento, como voy a decir más adelante, un momento. La manera como tú ves vivir a los impíos, como si ellos están mejor que tú y mejor que yo que estamos en Cristo. Ten cuidado. Eleva tu mirada más allá de este mundo. Tu real y verdadera riqueza está una vez más en Cristo, en el Señor. Y aunque otros te vean pobre, o aunque tú no tengas todo lo que tú quisieras tener, o que otros tienen, tú eres rico en el Señor. A pesar de eso, tú eres rico en el Señor. ¿O acaso no dice la Biblia esto? En Marcos capítulo 8, verso 36. ¿Qué ventaja tiene el hombre si obtiene el mundo entero, pero al final pierde su alma? ¿De qué valió todo eso? Que haya obtenido el mundo entero y al final pierda su alma. Esa no es la riqueza. De ahí podemos desprender cuál es la verdadera riqueza. No el que tengamos todo y al final pierda su alma. Eso fue un miserable. Pero no un rico. Encontramos riqueza y somos ricos en el Señor. Otra vez, mi amado hermano, mi amada hermana, el estilo de vida que vive el hombre impío, ese estilo de vida que nosotros vemos a ellos desarrollar, nos puede confundir. Nos puede confundir. ¿Por qué? Bueno, porque su vida es precisamente
a su estilo de vida es precisamente fruto de la ignorancia acerca de las cosas eternas y de manera particular de lo que le espera a su alma si muere sin Cristo. Si el hombre impío supiera realmente estas verdades, corriera a Cristo. Pero como él desconoce e ignora el destino de su alma, él vive el día a día y está disfrutando de las cosas de este mundo. Como dijo el teólogo Jonathan Edwards, este mundo será el único infierno que tendrán los creyentes. Pero en cuanto a los impíos dijo, este mundo será el único cielo que tendrán los que están sin Cristo o no tienen a Cristo. Así que no te engañes, mi hermano. No nos engañemos. Jamás. Aunque te vean pobre, tú estás mejor y en mayor posición ante Dios que el más fuerte y el más poderoso y el más influyente e incluso el más millonario de todos los hombres de este mundo. Aunque te vean pobre, mi hermano. Y no solamente lo avalan esos pasajes que hemos visto, incluso lo avala el mismo salmista. Mire aquí. Voy a leer Salmo capítulo número 4. Mire allí lo que dijo el salmista David. Salmo capítulo 4. Voy a leer Salmo capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Dice David allí: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Uno se pregunta, mi hermano, ¿cómo puede suceder esto? Lo que dice David aquí en el Salmo capítulo 4, verso 7. David está contrastando su vida con la vida de los ricos y los millonarios, los impíos que tenían de todo para la época. Y en el verso 7, David está diciendo: tú diste alegría a mi corazón. David era más feliz, lo que está diciendo, más alegre, más dichoso, más bienaventurado. Vivía con más gozo. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que las de ellos, aun cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Puede ser esto posible? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la felicidad, amén, de todas las publicaciones baratas que vemos en las redes definiendo felicidad. Yo quiero decir que la felicidad, mi amado hermano, mi amada hermana, no es un fin en sí misma. Nadie puede ir persiguiendo la felicidad y mucho menos alcanzarla. No, la felicidad no es un fin en sí misma. La felicidad se encuentra sola, rotunda y únicamente en Cristo. Y eso es lo que David está diciendo aquí. David está diciendo: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Mayor que la de ellos. Ellos tenían bienes, ellos tenían propiedades, ellos tenían riqueza, ellos eran millonarios, pero eran unos miserables. Eran unos miserables. Sin embargo, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. A pesar de que en ello abundaba el mosto, entiendas, el vino o la bebida y toda la comida y todos los bienes habidos y por haber. Pero aparte de esto, mis hermanos, el Señor, aparte de mostrarle esto a la iglesia de Esmirna, quiere mostrarle también, y obviamente a nosotros en este tiempo, que una característica de la iglesia del Señor Jesucristo es que en todo tiempo han entrado, han existido, se han levantado los falsos. Y la iglesia, al igual que las otras congregaciones que veremos durante la serie de Apocalipsis, en las iglesias aquí, la iglesia de Esmirna no era la excepción. Allí también, al igual que en los de Éfeso, habían falsos cristianos, falsos maestros, y la iglesia de Esmirna también. Por eso les invito a leer el versículo 9c. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9c. Dios no solamente conocía las obras y las tribulaciones de la iglesia de Esmirna, sino que sigue diciendo:
algo más de lo que conoce. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran estos a los que Juan aquí se refiere? ¿Quiénes eran estos a lo que el Señor le está llamando por medio de Juan sinagogas de Satanás? Bueno, estos eran judíos que se habían identificado con la fe, pero que no eran para nada cristianos, sino unos falsos. Estos eran judíos de nacionalidad, mas no judíos de corazón, de la fe en Cristo. Eran nacionales judíos, pero no judíos cristianos. Y se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y no solamente eran unos judíos falsos inofensivos, eran peligrosos. Nótese cómo el Señor les llama aquí sinagogas de Satanás. De hecho, antes del Apocalipsis, ya Cristo había enfrentado un grupo similar a esto. En San Juan capítulo 4, verso 8. San Juan capítulo 8, verso 42 al 44. Escúchelo aquí. Dice aquí, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Una vez más, aquí sinagogas de Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De manera que antes de Juan, allí en el Apocalipsis, aquí en la iglesia de Esmirna, este tipo de personas o esta clase de judíos se habían también presentado en un enfrentamiento con la persona de Cristo. Estaban aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 8 y también aparecen una vez más no estas mismas personas, obviamente, sino sus pensamientos y sus doctrinas dentro de la iglesia de Esmirna. Y dije que eran judíos, pero que eran judíos no fieles a Cristo, sino judíos nacionales. Eran judíos de nación, más no así, del corazón. Y déjeme confirmarlo una vez más lo que acabo de decir, que eran judíos nacionales, mas no verdaderos judíos circuncidados de corazón, como nos lo dice Romanos capítulo número 2, versículo 28 al 29. Permítame leerlo. Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Eh? El Señor aquí estaba, Pablo aquí estaba haciendo una diferencia entre los que eran judíos y los que eran verdaderamente judíos, que pertenecían a la fe. Bueno, pues igualmente en los tiempos de la iglesia de Esmirna, habían personas que estaban ahí dentro del templo, pero no eran cristianos nada. La iglesia del Señor siempre ha adolecido o sufrido de esto. Falsos cristianos, falsos obreros, mentirosos, y algunos han llegado muy lejos, al punto de ser, como dice aquí, sinagoga de Satanás. Y esta es la razón por la que el Señor, por medio de Juan, les dice, a la iglesia, le dice a la iglesia que el Señor sabía y conocía la blasfemia o la mentira, la hipocresía, si tú quieres, de los que se dicen ser judíos, es decir, en el aspecto cristiano piadoso, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Seguían a su padre el diablo, mas no así a nuestro Señor Jesucristo.
o en buen dominicano, la blasfemia de lo que se dice ser hijo de Dios, y eran hijos del diablo. ¿Y dónde estaban ellos? Fuera, ¿no? Estaban dentro. Estaban dentro. Y recuerden aquí el conocer de nuestro Señor. El Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna: yo no solamente conozco tus obras, la conozco, pero también yo conozco los que están dentro de la iglesia que dicen que son cristianos y no lo son. Y déjame decirte, mi hermano, ese mensaje de parte del Señor a la iglesia de Esmirna no solamente fue a la iglesia de Esmirna. En nuestra congregación, Dios sabe también lo que se dice ser cristianos y no lo son. El Señor sabía en Esmirna lo que se congregaban diciendo que eran cristianos y no eran nada, sino sinagogas de Satanás. El mismo conocimiento el Señor lo tiene hasta hoy en virtud de la congregación, de nuestra iglesia. Esto incluso, déjeme decirle, para que ustedes vean el nivel por el cual el Señor le está llamando sinagogas de Satanás. Esto que menciona Juan aquí, que eran judíos, mas no así como yo acabo de decir cristianos, aunque se hacían pasar como cristianos, pero no lo eran. Incluso ellos acusaban a los fieles creyentes. Escondidos iban y acusaban en los tribunales en Roma, y acusaban a los fieles cristianos de servir al Señor. Eran unos traidores, eran unos hipócritas, pero estaban dentro del templo, estaban dentro de la congregación, estaban dentro de la iglesia. Incluso se cree, según algunos comentaristas, que estos mismos acusaron con mentiras ante algunos tribunales en Roma, acusaron al pastor de la iglesia en Esmirna, que según algunos comentaristas reconocen que el pastor en Esmirna era Policarpo. Policarpo fue un padre apostólico o un padre post-apostólico. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis. Quien escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Policarpo, quien se cree era el pastor de la iglesia, de esta iglesia de Esmirna. Ellos, estos denominados aquí por el Señor como sinagogas de Satanás, fueron los que acusaron de manera mentirosa, traicionera, a Policarpo, o el pastor de la iglesia. Allá, con acusaciones una vez más de mentira, y fue llevado, cuentan algunos comentaristas que el pastor Policarpo fue llevado ante el tribunal para entonces ser condenado, llevado a juicio y luego entonces ser quemado. Y antes, dicen algunos comentaristas, que antes de que fuese quemado vivo, a Policarpo le hicieron cargar la leña con la que sería quemado. Y incluso fue obligado a maldecir y blasfemar a Cristo por estos falsos, con mentiras. Y al momento de cuando fue obligado, presionado, amenazado con ser quemado, que de hecho fue quemado, pero en el momento en que fue amenazado de ser quemado, si no negaba a Cristo, con 86 años de edad, Policarpo dijo estas palabras, al punto casi de ser quemado vivo. Durante 86 años he servido a Cristo y no me ha hecho más que bien. ¿Cómo voy a negarle ahora? ¡Wow! Y luego, ante la insistencia de su verdugo, le dijo: yo seré quemado por este fuego tan solo por un momento. Pero si tú no aceptas a Cristo, lo serás por toda una eternidad. Luego prendieron el fuego y entonces quemaron vivo a Policarpo, pero mantuvo su fidelidad a Jesucristo. No en el corazón, como algunos por ahí quieren argumentar, diciendo, bueno, yo puedo decir que voy a blasfemar a Cristo de boca, pero en el corazón Dios sabe todo. No, Policarpo no se tragaba esa. Policarpo fue fiel a Cristo, aunque eso le costó la muerte. Y siendo más específico, le costó ser quemado vivo.
poniéndolo a cargar la misma leña con la que posteriormente lo quemaron. Con 86 años entonces fue fiel a Cristo y murió por el Señor. Y a este punto, a este nivel llegaron estos que menciona aquí el Señor como sinagogas de Satanás, haciéndose cómplices. Se decían ser judíos o cristianos y no, eran nada. Eran sinagogas o sinagogas de Satanás. Y no contento con esto, utilizados por el diablo, estos sinagogas de Satanás instigarían a algunas autoridades para meter en la cárcel a algunos creyentes y posteriormente también matarlo. Y esto, mi hermano, debemos de recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el diablo y contra sus demonios, como enseña Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 14. Ya en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2, el Señor, en medio de esta circunstancia que se describe aquí, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque estos sinagogas de Satanás habían empezado a instigar, a motivar a otros para que se unieran a esta maldad. No solamente al pastor Policarpo, al pastor de Esmirna Policarpo, sino también para que le mataran a otros creyentes. Y el Señor, que sabía esto, le dice a la iglesia de Esmirna en el verso 10 de Apocalipsis capítulo 2, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la pregunta es esta: ¿cómo el diablo, como dice aquí el versículo 10, echaría a alguno en la cárcel? ¿De qué se iba a valer? Bueno, de lo mismo que se valió para que quemaran a Policarpo en la hoguera. Se valió de falsos y de autoridades que estaban en contra de la fe. Y bien, mis hermanos, yo quiero dejar este versículo 10 hasta aquí, porque no nos daría el tiempo para considerar el resto de lo que allí se explica. Y Dios mediante, en la próxima predicación vamos a ver todos los detalles que nos brinda este versículo 10. Yo quiero entonces traer algunas palabras de aplicación finalmente con relación a este sermón, o a esta segunda parte de nuestro sermón, mirando más allá de este mundo. Y es, una vez más, mis hermanos, certificar, apuntar el hecho. Recordemos, Dios nos conoce. Dios conoce nuestras obras. Y eso nos obliga, nos empuja a tener que vivir más para Dios que para el mundo, para los que nos rodean, mis hermanos. Vivamos entonces para el Señor. Y como mencionamos, la verdad central: no te preocupes por tener la atención de todo el mundo sobre ti. Preocúpate por tener solo la atención de Dios en tu vida. No te preocupes por cómo tú aparentas ante este mundo. Recuerda, a la iglesia de Esmirna la veían como pobre en tribulación, pero era rico. Eran ricos. No te preocupes ni te cargues por cómo tú aparentas en este mundo. Preocúpate por cómo te ve el Señor. Y a los amigos que nos escuchan, en esta oportunidad, yo quiero decirles: ven al Señor Jesucristo. Tú has tenido una gran oportunidad. Si tú estás hoy escuchando esta palabra, es porque el Señor te está haciendo un llamado. No todos tienen esta oportunidad que tú has tenido. Confiesa al Señor Jesucristo tus pecados, pide perdón y ven a Él, y Él te va a recibir. Pero ven al Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y en la próxima intervención entonces estaremos viendo el resto de esta iglesia de Esmirna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el mensaje de ella.
y por guiarnos en todo el tiempo. Gracias por dejarnos plasmadas historias como estas, verdades como esta. Ayúdanos pues a abrazarla, no solamente en el intelecto, sino en el corazón, para gloria y honra de tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Hermano, que Dios te bendiga.